Lo principal es la valoración y el SNA al final es todo. Hay que estudiar más anatomía. Se nos olvida a veces que el paciente tiene su vida. A la persona le falta saber lo que pasa. Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Fisioprogram. Hoy estamos con una persona que tiene muchísima experiencia dentro del mundo de la fisioterapia. Lleva un montón de años aquí en Villanueva de la Cañada, en Madrid. Ella es Rebeca y se dedica a tratar todo tipo de pacientes de trauma. De hecho, estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar del tipo de paciente que tenía, el tipo de perfil, y ahora nos va a contar un poquito porque tenemos mucho que aprender de ella, porque al final ella es una persona que está siempre intentando buscar nuevas herramientas, nuevas formas de valoración, nuevas formas de tratamiento. La verdad que yo me considero un poco como ella porque es bastante friki de la fisioterapia. Yo también soy bastante friki, pero es que ella está todo el día estudiando, todo el día leyendo, siempre mejorando, y a pesar de que lleva... ¿Cuántos años lleva ya en la fisioterapia, tía? 17. Pues fíjate, a pesar de eso, está siempre leyendo, siempre estudiando más y siempre aprendiendo más. Entonces, cuéntanos, Rebeca, ¿quién es Rebeca? Cuéntanos. Pues Rebeca, yo creo que más o menos con 10 o 12 años empezó a tener un poco pasión o intriga por lo que era la fisioterapia. Porque recuerdo ir con mi abuela, que le había dado un ictus, y como vigilar ahí en el gimnasio, o sea, algo muy lúgubre, en un hospital, en los bajos de un hospital, muy oscuro, gente bastante mal, sobre todo recuerdo cojeras, ¿sabes? Gente muy mayor, tal. Y bueno, al final cuando ves que alguien se recupera que tú quieres, como que quieres ser así, ¿no? Como en plan, joder, es un superpoder cuando eres niño. O sea, los niños en nuestra época querían ser astronautas, policías, médicos, profesores, ¿no? O sea, como superpoderes, ¿no? Lo que era más guay, ¿no? Claro. Y yo creo que empezó ahí un poco la pasión. Es verdad que no me dio tiempo, o sea, no me dio la nota por la nota de corte para empezar fisioterapia de primeras, hice enfermería primero, que estuve trabajando pues 14 años de enfermera, compaginando. Y bueno, y vine después de acabar enfermería aquí a Villanueva de la Cañada a estudiar fisioterapia. Y bueno, es verdad que siempre cuando empecé a trabajar no veía muy clara la opción de trabajar para alguien, sobre todo porque yo quería hacer las cosas a mi manera, quería seguir estudiando, quería seguir aprendiendo y hacer las cosas un poco a mi manera. O sea, lo que decimos siempre, ¿no? Que te traten bien, que te ayuden, que te apoyen, dar el tiempo a las personas, ¿sabes? Y bueno, y ser el mejor en tu profesión para ayudar a alguien. Y bueno, pues al final, poco a poco, con el recorrido, conseguí crear mi sueño y aquí estamos. Qué guay, sí, en Respaldare Fisioterapia. Eso es. ¿De dónde viene eso, Respaldare? Pues contraté una empresa para que me hicieran el nombre. Ah. Dame Name se llama. Vale. Sí, porque era un poco ahí locura, no quería poner nombre, apellidos, tal, y bueno, te hacen una encuesta, una serie de preguntas y tal, y nos daban 3 opciones y esta fue la que más nos cuadró. ¿Y qué significa? ¿Tiene algún significado? Bueno, pues de respaldo, de acompañamiento, un poco el juego de palabras, la R de Rebeca con espalda, ¿sabes? Vale. Bueno, el respaldo, el acompañar a nuestros pacientes, ¿sabes? Ah, qué guay. Sí. Qué guay. Sí, además me llama mucho la atención siempre que a pesar de que lleva mucho tiempo en la fisioterapia, siempre hablamos de paciente, de que siempre quieres mejorar al paciente. Eso me llama mucho la atención de ti, tía. Es que es lo fundamental, o sea, al final, tú si no tratas bien a tu paciente, no eres un buen fisioterapeuta. O sea, si tú tienes un bar y no tratas bien a tus clientes, van a dejar de ir a tu bar. O sea, a ti te tiene que importar el paciente. O sea, la lesión, bueno, es que un esguince de tobillo puede ser el mismo para ti, el mismo grado, y tú te recuperas antes que yo. ¿Por qué? Pues porque influyen muchas cosas. O sea, yo sobre todo creo que lo que hace falta quizás es que los pacientes también digan sus experiencias cuando pasan una operación de un ligamento cruzado, todos los miedos, todas sus expectativas, lo que esperan, lo que no esperan, ¿sabes? Porque creo que la parte médica hace su trabajo y es muy bueno porque han cambiado mucho las técnicas quirúrgicas, han avanzado mucho, pero que le sueltan. Y él solo no sabe caminar, o sea, nosotros empezamos a gatear y luego caminamos, o empezamos a andar en bici con ruedines y luego te los quitan, a ti no te lanzan, ¿sabes? Claro. No empiezas a esquiar en una pista negra, ¿sabes? Entonces yo creo que nosotros estamos para acompañar y para decir al paciente un poco lo que tiene que hacer. ¿Que se basa en una relación de confianza? Claro, ¿sabes? Y bueno, pues eso, conocer gente, estar con gente, que yo creo que es bonito, ¿sabes? Claro. Sí, Eso sí, es. Al final la fisioterapia es una profesión muy vocacional. Sí. Tiene que gustarte, tiene que molarte y además va a pasar por ciertas épocas porque van a ser más duras, otras menos duras y a veces también te puedes llevar emociones del paciente. Mucho, bueno, y llorar y tal, es normal, ¿eh? Claro. Sí, claro. Es lógico, ¿eh? Ayer una paciente nuestra de toda la vida que, bueno, pues 50 y tantos años,
hace unos años se rompió el cruzado, luego el año pasado su marido y ahora ella nos escribe, me he roto el troquín. Y digo, joder, pues te da mogollón de pena porque dices, es que, o sea, no me gustaría que le pasara a mi familia, pero a ella tampoco, ¿sabes? Claro. Quizás otro se alegra y dice, qué bien, me froto las manos. No, ¿sabes? Claro. Pero bueno, yo creo que estamos para ayudar y para aprender también, ¿eh? De las lesiones, del paciente y que no somos los mejores y nos queda mucho por aprender a todos. Claro. Cada vez más. Ya, porque claro, tu forma de trabajar mezcla muchas cosas. Haces un montón de valoraciones, un montón de tratamientos, trabajas con manual, con ejercicio, trabajas con máquinas de todo tipo. Entonces, cuando te vienen tus pacientes, ¿cómo se ordena tu cabeza para poder utilizar una cosa u otra? ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que lo principal es la valoración. Y es en lo que tenemos que dar más importancia, ¿no? El mecanismo de lesión, desde cuándo le duele, todas las preguntas. Esa entrevista clínica al paciente yo creo que es importante. A los pacientes que ya conoces de hace un tiempo, tu historia clínica te importa menos, o qué enfermedades tienes, o qué tal. O sea, yo creo que como fisios, ahora que a veces está un poco saturado el sistema de salud, tenemos que saber derivar determinadas cosas, o si es algo grave, si es una bandera roja, si es un tumor, si es algo que tiene que ver con otro tipo de patologías. Y también somos un profesional de la salud, que a veces a la gente se le olvida y tienes que derivar, oye, tienes que ir al reuma, oye, esto no forma parte de mí. Lo que decía este traumatólogo, hay pan para todos, ¿no? El doctor Carrillo, hay pan para todos. Sí. Parece que haya gente que se le ha olvidado que hay pan para todos. O sea, yo creo que lo bueno es que cada uno demos lo que tenemos. Y si yo veo algo que no me cuadra o que no estoy segura con un paciente, llamo a mi compañero y le digo, oye, ¿a ti qué te parece? Yo creo que va por aquí, que esto tiene que ver con una cadena ascendente. ¿Este pie cómo lo ves? ¿O esta lumbalgia de hace 6 años? ¿O qué hacemos? ¿Cómo lo ves? Oye, ¿te importa que te cite con mi compañero? El próximo día he pensado que te ve mi compañero. Yo creo que no somos perfectos y bueno, yo creo que sobre todo encauzo un poco mi tratamiento en base a las respuestas que me da el paciente, ¿vale? O sea, no tengo un tratamiento fijo, no es 1 más 1 más 1, no, o sea, depende. Hombre, si tengo un edema óseo, por supuesto, pues uso un sistema superinductivo, uso una Indiva, uso tal, pero también tienes que darle una carga progresiva. Claro. O sea, al final creo que todo va unido, ¿sabes? Claro, súper importante. No hay secreto. Ya. ¿Qué te voy a contar? A ver, eso y es verdad que cada persona yo creo que acepta las cosas de una manera. Claro. Y luego hay otra cosa que me llama mucho la atención, y cuando empezaste a hablar de este tema, sí que es verdad que siempre me había llamado, pero es verdad que yo no estoy tan formado en esta parte. Y lo que sí me gustaría es que explicara un poco de qué va, ¿no? Porque sí que es verdad que tú cuando tratas a tus pacientes, cuando hablas con otros fisios, hablas mucho del sistema nervioso autónomo. Entonces, claro, eso nos explicaron en la carrera en su momento, que era importante. Pero ¿hasta qué punto es importante? ¿Qué es esto de tratar el sistema nervioso autónomo? Pues yo creo que es la base de todo y que posiblemente en un futuro sea la respuesta a muchas cosas que ahora no tenemos algo objetivable con un estudio científico, un estudio de investigación. Por ejemplo, dolores crónicos, gente que les han puesto un nombre y les han tachado en una parte, les han dicho que tiene una fatiga crónica, que tiene una fibromialgia, que tiene X y no saben ayudarles. O tú tienes dolor crónico, que hablamos mucho de Arturo Goicoechea ahora del dolor crónico, que no fragilicemos más a los pacientes, que cambiemos sus ideas desde la parte más de concienciación y de quizás de darles herramientas, ¿no? O de enseñarles lo que es la biología, igual que tú si enseñas un atlas de anatomía o ahora pues con el móvil, yo suelo enseñárselo a la gente, mira, esto es el trapecio, esto es tal, a ti te duele aquí te duele allí, pues yo creo que el paciente también puede entender mejor las cosas, porque a veces el dolor le llega abajo, porque está mejor de una postura, de otra, ¿no? Y el SNA al final es todo. Tú tienes células en la uña de tu pie, tú tienes células en la punta de tu pelo, porque a veces la gente dice no soy la que era, ¿no? O no sigo sintiendo mi pierna como era, o tuve una infección y empecé a pasar por mogollón de médicos. El SNA, o sea, como todos sabemos, el sistema nervioso autónomo es el que controla todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿vale? Porque yo creo que durante mucho tiempo hemos pensado que solo es el cerebro el que controla eso, o nosotros como fisioterapeutas nos hemos centrado solo músculo. Ahora hemos abierto y hay muchas más cosas. Por suerte tratamos el nervio, tratamos el ligamento, tratamos a la persona y tratamos el conjunto, ¿vale? Ejercicio terapéutico, 1000 abordajes. Pero quizás no nos damos cuenta que tú partes de una desventaja ya
propia tuya, genética o en el momento o lo que sea. Si tú no duermes, que es la prioridad 1 en la pirámide del SNA, tú no tienes regeneración muscular, tú no tienes regeneración tendinosa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te vas a recuperar de una tendinopatía crónica? Claro. Pero es que es así, es fundamental. Si tú empiezas a cambiar esa serie de cosas, vas a empezar a mejorar. Y quizás no necesitas ni hacer intervención en esa tendinopatía. Claro. ¿Me entiendes? Claro, porque aquí en esta parte del SNA, del sistema nervioso autónomo, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? ¿El sueño? ¿Qué más cosas? Bueno, en general hay práctica... una pirámide de prioridades, ¿no? Vale. Que sí que decimos que el sueño es la primera, que creo que eso ya llegamos todos un poco a estas conclusiones, ¿no? Pero sobre todo tener en cuenta cuál es el desequilibrio del SNA, ¿no? El sistema simpático y el sistema parasimpático no siempre va a estar equilibrado. Tú cuando te vas a dormir, tu función respiratoria baja, tu frecuencia cardíaca baja. Hay gente que no. Y hay gente que se toma el pulso y tiene una frecuencia cardíaca elevada y tiene una frecuencia respiratoria y está ansioso y no puede dormir y se despierta 7 veces al baño. Tiene vejiga hiperactiva, ¿me entiendes lo que te digo? Sí. O sea, si a ti te persigue un león en la selva, pues tú tendrás que usar todo eso. El problema es que cuando estoy en la cama no me persigue un león. ¿Me entiendes? Claro. Y eso al final, sumado, ¿qué hace? Que ese desequilibrio vaya restando otras funciones fisiológicas. O sea, metabólicas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el bruxismo. Bruxismo es SNA. ¿Arreglamos un bruxismo tratando ATM? No, mejoras, pero no arreglas. ¿Arreglo un bruxismo pinchando botos? No. ¿Arreglo un bruxismo poniendo una férula? No, lo único que hago es no romper el diente, claro. Pero no lo estoy arreglando. Tengo que trabajar sobre el SNA, tengo que ver ese sistema gastrointestinal, que también es muy potente, tengo que ver el sueño. Esos son prioridades para el bruxismo. Y es que es así, si tú haces una valoración, añades bruxismo, molestias en estómago, molestias en el intestino, estreñimiento, duermo mal, ansiedad y dices, SNA. Claro. Si tú no actúas sobre eso, ¿qué estás haciendo sobre el bruxismo? Pero claro, tú tienes que venir aquí a esperar otra cosa del trabajo. No todo el mundo quiere otra cosa, la gente todavía viene, me tumbo en plancha y ¿no me das un masaje? Claro. ¿Me entiendes, Alejandro? O sea, el SNA es muy complejo. Y hay que estudiar porque son cambios diferentes, son cosas diferentes, requiere estudio. Para mí es el futuro, sobre todo porque vamos a ir a la raíz del problema. Claro, porque ahí lo que estás trabajando es ese desequilibrio entre el sistema simpático y parasimpático. Justo. Claro. ¿Y cómo lo hace de manera práctica? Porque yo esa parte... De manera práctica. Tú lo que necesitas primero es lo que te he dicho al principio, hacer una buena entrevista, una buena valoración clínica. Tú tienes que estudiar y saber los parámetros, igual que estudiamos el resto de las valoraciones, pues la goniometría, un estiramiento, un tal, pues una neuromodulación, anatomía, ¿vale? Al final hay que estudiar más anatomía, hay que estudiar neuroanatomía, las funciones del nervio vago, por qué está controlado el intestino, de dónde vienen todas las funciones, la vía trigeminal, o sea, hay un montón de estudio. Mira, yo algo que me llamó mucho la atención, el profesor con el que me he estado formando en SNA hizo una masterclass de estreñimiento. Estuvo 3 horas hablando de estreñimiento. Un mapa que digo, yo no he visto esto en mi vida. Yo estudio enfermería, yo creo que un digestivo jamás se ha planteado todo lo que entra aquí en el estreñimiento, todo lo que entra. ¿Y cómo le puedes decir al paciente, por ejemplo, que haga unas cuclillas todos los días con los talones apoyados y vayas trabajando ahí ese nervio vago para ir drenando, para ir activando toda esa microcirculación, ¿vale? Pues son cosas sencillas, pero bueno, hay que hacerlo. Claro. Es complicado, es complejo el abordaje, o sea, desde fuera parece como, no lo entiendo, tienes que ver los valores, tienes que ver a raíz de una medición de la frecuencia cardíaca de un electro, lo pasas a una serie de programas y de ahí ya sacas unos valores y ves cuál está supeditado o no, o si están equilibrados o qué ocurre. ¿Esta es la parte de la coherencia cardíaca? ¿O es otra cosa? Sí, tiene que ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, sí. Vale, pero que no es que tengas una alteración cardíaca o voy a tener un infarto o voy a tener tal, no. O sea, simplemente se evalúan coeficientes o valoraciones, ¿vale? Y tienes que ver ahí pues sobre qué quieres trabajar. Claro. Y te puede valer también, si no quieres trabajar directamente sobre el SNA, para ver qué impulso le das a tu paciente, porque a veces yo estoy siendo muy agresivo, por eso hay gente que no le sienta bien, por ejemplo, la punción seca, o no le sienta bien un estímulo muy fuerte, o un estímulo muy pequeño no alcanza a dar lo que tú necesitas dar. Entonces eso también tú puedes medir un poco qué tipo de estímulo tienes que dar al paciente, o qué tipo de estímulo acepta ese SNA, ¿me entiendes? Claro. Que eso yo creo que es bueno también testar antes de valorar, siempre tiene que ser antes de la intervención, o sea, de lo que tú hagas.
Vale, por ejemplo, si tú quieres, ya que hemos hablado de la punción seca, si tú quieres hacer una punción seca en un paciente que tiene dolor, pues, Sí. vamos a imaginarnos, Sí, dolor cervical. sí. ¿Cómo puede tener una forma de saber si esa punción seca le va a servir o no le va a servir? ¿Cómo lo haría? Bueno, eso te refieres un poco respecto Sí, al desde SNA. esa perspectiva. Bueno, yo creo que una técnica sola no es la solución para todo. O sea, Claro. vuelvo un poco a lo mismo. Si el paciente no duerme bien, si el paciente no va al baño a cagar todos los días, ¿me entiendes? Sí. O sea, por mucho que yo le haga una punción seca y intente quitar esa fibrosis de su trapecio o de su angular de la escápula o de su tal, no lo voy a solucionar. Vale. Porque hay factores intrínsecos mucho más importantes. ¿Voy a paliar? Posiblemente, pero necesito reestructurar. Si yo no echo gasolina al coche, mi coche no va a ir bien, ¿me Claro. entiendes? Claro, entonces tú en lo que te basas básicamente para saber si una persona es respondedora o no ante un tratamiento es cómo está el resto del contexto Sí. del paciente. Sí, Claro, súper importante esto. Y dentro de ese contexto, tú lo que ves es si la persona tiene mucho estrés, si tiene ansiedad, si tiene problemas digestivos y tal, que no es que te metas ahora en la parte de alimentación, sino que No, lo que dices no, es, vale, para sumo nada. esto y en base a esto, si además le miro esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, a lo mejor es que tiene un problema del sistema nervioso autónomo. ¿Es así? sí. Vale. Y muchísimos tenemos problemas en el SNA, muchísimos. Por ejemplo, para un deportista de élite, vale para ver en qué hora está mejor para entrenar. Por ejemplo, hay gente que por la mañana no da todo de sí para entrenar o no es su mejor momento físico para entrenar. ¿Por qué? Tiene que ver con el SNA. Claro. Y eso es importante. ¿Y eso cómo se puede medir así? Porque sí que es verdad que hay que Pues estudiar mira, mucho, pero ¿cómo se hace? con una banda polar Sí. y lo pasas a un programa y ya te salen tablas. Y si no, NESA trae un aparato que te lo transmite y te lo pasa y te da la información. ¿Y el del Polar es el mismo programa de Polar o es otro? No, diferente? es otro programa diferente. ¿Cómo se llama? Si te digo Cubio, igual te miento. Cubio. Creo que sí, lo tengo Ah. en el móvil. Vale. Pues Si luego no te lo miramos busco y te eso, lo digo, sí. Perfecto. Claro, porque eso te da las variables que tú realmente necesitas para entender cómo funciona. Justo. Y la buena entrevista clínica. Claro. Saber hacer las preguntas. Porque es verdad que si tienes un esguince de tobillo, quizás te importa poco saber si el paciente duerme o no. O quizás sí, para saber cuánta recuperación va a tener. Claro. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro, es que a lo mejor un esguince de tobillo no te importa mucho si se lo acaba de hacer. Eso pero claro, es. Tienes que saber cómo Pero si en la respondedor va a evolución, ser. justo. Claro. O qué estímulo le das. O si ese tobillo no se está recuperando, a lo mejor hay que ver con el sistema nervioso. ¿no? Efectivamente. Claro, es verdad lo que dice, y esta parte es como ese vaso de agua que se va llenando, ¿no? La persona, Es si tiene así, ese vaso es lleno, así, no es puede así, recuperarse. es así. Claro, Pero al final es un poco todo lo mismo. Yo creo que a la persona le falta saber lo que pasa. Se les ha fragilizado durante mucho tiempo, tómate esta medicación, eres esto, eres lo otro. No, eres Alejandro. O sea, tienes un esguince de tobillo, vale, pero sigues siendo Alejandro. Ahora estás cojo, pero mañana no. Vamos a trabajar para que tú no estés coja, pero ya no solo vas a salir mejor de este tobillo, también del otro. Claro. Y somos un profesional de la salud, deberías de captar su atención para mejorar su salud global. ¿Me Claro. entiendes lo que te digo? Claro, al final viene a ti por su 15, pero Pero se va a ver rascando más siempre cosas. hay algo más. Claro. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro, y son cosas que influyen un montón. O sea, igual que en un trabajo biomecánico, que también en un cruzado sabes que hay un trabajo biomecánico, siempre, Claro. siempre, y que tenemos restricciones, que tenemos problemas, que tenemos tal. Pero bueno, pues el SNA. Claro, tía, joder. De verdad, es Puto muy SNA, interesante, es muy Sí. interesante. Luis Gonzaga, súper interesante, Sí. súper interesante. Ya Sí. ves. Y luego, en este tema, si lo que quieres es trabajar, imagínate que tiene una persona pues que tiene varios puntos que influyen negativamente en el sistema nervioso autónomo. Pues que tiene estrés, no duerme bien, tiene temas de estreñimiento. ¿Cómo lo haría? ¿Haría un trabajo de derivación esto con esta persona? ¿Este tipo de trabajo te lo trato yo? Yo para creo que tenemos duerma? que priorizar, o sea, lo mismo que te decía al principio, tienes que hacer una pirámide de prioridades, igual que tú con un paciente que te enfrentas por un esguince de tobillo, por un ligamento cruzado, pues una fase inicial, tienes que ir a la prioridad mayor. ¿Cuál es? La inflamación, el sueño, tú tienes que ir a la prioridad mayor. Tengo un dolor lumbar y tengo un estreñimiento brutal, pues igual tengo que ir más por esa prioridad, Claro. ¿me entiendes? No duermo y tengo una ansiedad brutal y vengo porque tengo un dolor cervical y un bruxismo horrible, pues igual tengo que irme por esa atención primero, aunque quizás no sea el sueño, que igual sería la primera, ¿me entiendes? Claro. Hay que ver el caso individual, que eso es lo bueno, ¿sabes? Y sobre todo ahondar en qué está pasando ahí. O sea, se ve un poco el círculo de paciente hipervigilante, paciente catastrofista, y tú en base al estudio que vas haciendo vas viendo
se llama slowdown, bueno, hay nombres y en todo, ¿no? Pero tú tienes que ir viendo realmente de dónde viene, ¿no? O si es un paciente catastrofista que está haciendo que todo este circuito siga, como pasa en el dolor y en muchas cosas, ¿no? Que lo estudiamos, y de esto ya es algo creo que bastante frecuente en nuestra profesión, y al final es todo un poco lo mismo, pero es otra manera de abordar y de unir más. O sea, yo creo que nuestro trabajo no es solo poner una tirita, vale, y bueno, creo que ya el quitar una escayola de un tobillo ya fue tal, pero todavía hay gente que sigue haciendo cosas, ¿sabes? Bueno. Que parece que estamos en Atapuerca, ¿no? O explicar las cosas a la gente o tal. Y yo creo que si tú puedes dar un abordaje más o un punto extra, no por ser mejor ni por ser nada, sino porque es que nos pensamos que tenemos, o sea, que somos los más listos, que somos los mejores, y es que hay muchísimo que estudiar en fisioterapia, muchísimo. O sea, yo anatomía digo, ¿cómo puede ser que lleve 20 años estudiando anatomía? O sea, no me lo puedo explicar, ¿sabes? Esto se lo dices a mi padre y dice, no lo entiendo. ¿Por qué sigues estudiando anatomía? Pues por los pacientes, ¿no? Claro. Y sobre todo neuroanatomía o cosas mucho más específicas, ¿sabes? Claro. Yo, por ejemplo, el tema de las fascias me llama también muchísimo la atención y me he formado también con Pilates en fascias y lo uso, sí, quizás no tanto ahora, o depende, o hago abordajes, o depende, ¿sabes? También hay que ver con qué persona sí, con qué persona no, lo que te hablaba. Claro. Lo bueno es que yo creo que al final va fluyendo, y tener algo para objetivar es que es muy bueno, pero no solo para ti, creo que también para el paciente. Claro. Vale, porque a ti te dicen fatiga crónica, ¿en base a qué? ¿En base a qué? Claro, ¿sabes? es que un poco no tienes solución, vete. Ya. ¿Pero que me voy a dónde? ¿Al puente? ¿A dónde me voy? O sea, derívame a alguien, ¿no? Porque esto no lo sabe la gente. ¿Por qué no lo sabe? Ya, claro. Porque quizás no interesa, Alejandro. Es que quizás hay ciertas cosas que no interesan, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, que es algo ahí que puede ser que si se descubre el por qué ocurren estas cosas, pues la solución al final es un desequilibrio. No pasa por medicación, por ejemplo. Efectivamente. Claro. Que quizás sí, quizás no, pero quizás puedes hacer una intervención desde otro punto de vista y mandando ciertas cosas, la respiración. O sea, se hacen muchas cosas con respiración para equilibrar el SNA, y muy interesantes, Sí, de hecho, muy interesantes. Funciona, o sea, muy interesantes. Sí. Pero cambia muchísimo. Y no solo a nivel relajación o a nivel tal. Ya te digo, yo uso muchas cosas. Ahora vamos a implementar también la realidad virtual. Pues eso, diferentes cosas. Al final yo creo que tampoco a todos nos funciona lo mismo. Claro. ¿Sabes? Quizás nosotros como fisios estamos muy abiertos y cualquier estímulo nos es positivo y nos gusta. Bueno, a mí las agujas un poco menos, que me pinchen no me gusta. Pero nuestro cuerpo es agradecido, porque quizás reconoce la vía, ¿no? O sabe un poco el porqué, o sabe un poco el tal. Y bueno, y al final somos un cuerpo que se adapta al estímulo fácilmente, ¿no? Claro. Pero no todos los pacientes les ocurre eso, sus creencias, no sé, hay gente que le da miedo quitarse la ropa, Alejandro, ¿sabes? Bueno, pues igual no le tienes que quitar la ropa, ¿sabes? Pues bueno, ya lo veremos, ¿sabes? Claro. No, sí, además yo creo también que el tema de ir formándonos, el tema de tener más herramientas, es mucho por ayudar más al paciente, pero yo creo también que es como nuestro juguete de los fisios. Bueno, posiblemente, claro. posiblemente, ¿no? Y que uno también, o sea, yo creo que la fisio está en un momento de auge muy importante. Quizás yo creo que el momento de más auge o de más fama o de más, ¿no? Está de moda. O sea, es guay. Eres fisio, qué guay, ¿no? Qué guay. Sí. No sé, bueno, ¿sabes? Sí, a mí me gusta, ¿sabes? Pero no sé cuál es tu objetivo. ¿Tu objetivo qué es? ¿Tratar a Cristiano Ronaldo? Bueno, pues bien, el mío no, ¿sabes? ¿Me entiendes? Claro. Que al final es eso. No sé, a mí me parece una profesión súper interesante. Y todo lo que hay y todo lo que nos va a dar, yo creo que es importante. Sí. Y aprender los unos de los otros, muchísimo. Eso es fundamental. Además que todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que enseñar, de todo se puede aprender. Sí. Y si vas con la mente abierta vas a coger conocimiento de todo el mundo, tía. Y aquí yo sí que me gustaría saber, porque al final aquí nos están escuchando hablar sobre el sistema nervioso autónomo, pero ¿cómo es una sesión? Vamos a poner si te parece un caso clínico que hayas tenido, para explicarnos un poco cómo podemos bajarlo a tierra para saber cuándo estamos ante un paciente que tiene un problema del sistema nervioso autónomo y cómo se abordaría desde tu perspectiva, dentro de que tienes que estudiar muchas cosas, ¿vale? Sí. Pero cómo se abordaría. Sí, algo un poco más general. Claro. ¿Vale? Sobre todo saber que esa es la persona.
O sea, normalmente es... Pero pon un caso que hayas tenido, tipo, pues mira, un paciente que tuve de 50 vale, años pues, y tenía no sé qué. pues gente que ha ido a muchos médicos, a muchos sitios, no tiene una respuesta clara, no tiene un diagnóstico médico claro, tiene mucho dolor, mucho disconfort en muchas esferas, ¿sabes? Muy polimedicado normalmente, no quieren más consultas, están agotados, no saben qué hacer, están un poco cansados, ¿no? Vale. Han probado muchas cosas y, bueno, millones de fisios, podólogos, etcétera, etcétera. Mil gurús de nuestro mundo, ¿no? Y eso es, como nos explica Luis, es como una cebra, ¿no? Está fuera de aquí, no vamos a decir que es un paciente normal. Sí, es un paciente normal, pero quizás nosotros no hemos sabido hacer las preguntas que tenemos que hacer o no se ha cruzado con nadie que sepa trabajar sobre el SNA. Claro. O sea, no es la panacea, no es el tal, también tú tienes que saber hacer las cosas. ¿Pero qué queremos? ¿Tengo bruxismo? Me ponen la férula, vengo. Ay, tengo muchísimo bruxismo, estoy fatal, me duele el cuello, me han operado de la cervical, pero me duele también la rodilla, me duele el hombro. Es un caso. ¿Qué es? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que tiene una fibromialgia? Sistema gastrointestinal, fatal. No sé si tengo SIBO, no tengo ganas de comer, tengo ansiedad, tengo un problema familiar. Se juntan muchas cosas, dices, qué horror, ¿no? No, o sea, hay que hacer una intervención sobre ese paciente. Que le mando al odontólogo y que le ponga una férula y ya he arreglado su problema. No estoy arreglando su problema, hay que ver qué está pasando ahí. Claro. Oye, que necesita una intervención médica y le tienen que poner su acompañamiento de antidepresivo, de analgésico, de antiinflamatorio, eso es sumado. Pero es que lo que no puede ser es, te doy un antibiótico para tu intestino, te doy un omeprazol para tu estómago, ¿me entiendes lo que te digo? Eso es un poco la historia. ¿Qué es lo bueno? Que eres tú el que tienes que aceptar lo que haces y no se trata de venir a la consulta todos los días, claro. ¿vale? O sea, hay gente muy premium en esto, ¿sabes? Pero quizás tú tienes que valorarle un día, ver, encaminar, mandarle los ejercicios, establecer un poco la prioridad, lo que decimos, ¿vale? Pues oye, igual quiero que me actives el trigémino en este bruxismo que tienes. Lo que te estoy contando es una paciente, pues eso, más o menos 40 años, ¿vale? No dormía, depresiva, ansiosa, mucho dolor generalizado, harta con la vida, quiere dejar el trabajo, no está bien, no puede con la familia. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿El problema es el bruxismo? No, es un síntoma más. ¿El problema es el sistema gastrointestinal? Es un síntoma más. Quizás hace años algo explotó en su vida y eso ha sido todo, pues eso, como decimos muchas veces, la red que ha arrastrado todo, claro. ¿vale? Pues al final eso es un poco. Tengo un esguince de tobillo y me tuerzo el pie y eso me puede desencadenar una cadena ascendente, un dolor lumbar, un problema en mi rodilla. Claro, pues esto es un poco lo mismo, pero no a nivel tan parámetro biomecánico, ¿sabes? Claro. Sino más internamente de todas las funciones fisiológicas. Mucha gente con enfermedades autoinmunes, eso es mucho SNA, Hostia. muchísimo SNA, muchísimo. Claro. Desequilibrios. ¿Cómo lo abordas? ¿Tú trabajas con alguien o lo trabajas tú sola? Yo lo trabajo yo sola y casos muy complicados se los derivo al profe. Yo casos muy complicados se los derivo al profe porque no llega, mi razonamiento clínico no llega a tanto. Que igual no son tan complicados luego, ¿sabes? Pero para mí me parecen, sobre todo cuando llevan muchos años, me cuesta mucho. Tengo una paciente que, bueno, es joven, yo creo que tiene 46 años y, bueno, le han tachado de fibromialgica, ahora mismo está en una silla de ruedas con 46 años, ha perdido toda su masa muscular, todo horrible. O sea, para mí es quizás la persona que quiero que empiece a hacer esto, ¿sabes? Y está desesperada, que no quiere hacer nada. Ya ha conseguido su discapacidad y su tal, y no quiere hacer más, porque ha luchado tanto tiempo por todo esto que no quiere hacer nada más. Y lo que la desembocó fue una fractura de húmero esquiando, que bueno, que tuvo mala suerte, al final era de una doble fractura y tal, y yo creo que a raíz de perder un poco salud, de no duermo bien, todas las rehabilitaciones, todo el estrés, todo el tal, bueno, pues una infección, algo, desembocó todo su sistema nervioso autónomo. El sistema inmune tiene también mucho que ver, todo, al final, claro. todo. ¿Y cómo se trabaja con esos casos entonces? Bueno, pues sobre todo empezar a establecer prioridades. Pues quizás también tienes que ver si es capaz, o sea, por ejemplo, si tienes un nervio vago débil, empezar igual a hacer unas sentadillas, empezar a hacer respiraciones. ¿Pero sentadillas por qué? Porque activas el nervio vago. Vale. Activas el nervio vago, pero sentadilla pasiva, O sea, es cuclillas, perdón, que te he dicho sentadilla, cuclilla. Bueno, establecer un poco la prioridad y sobre todo sí que trabajas un poco para bajar un poco ese
esa ansiedad o ese tal, un poco la interocepción, que es algo que no trabajamos mucho, pues con respiraciones, trabajar, respirar, estar un poco tranquilo, que es un factor ¿Tipo que... meditación o algo así? Bueno, tampoco, es simplemente respirar y estar tranquilo y ser un poco consciente de movilizar, de tal, o sea, ser un poco consciente de tu cuerpo, cómo está funcionando y como tal, ¿sabes? Vale. Y bueno, pues explicar un poco, darles también un poco el apoyo de Arturo Goicoechea, si quieren hacer algo de formación con él, qué tal, ¿sabes? Y empezar a ver. Y es verdad que si empiezan a mejorar, tú se lo demuestras. Bueno, estás un poco mejor, esto está un poco mejor, venga, o venga, tal. Pero claro, a veces el problema es que no quieren continuar. El problema es que no quieren continuar. Tiene ese agotamiento tan grande, ¿no? Y ese es el gran problema, sobre todo cuando un SNA está muy, muy desequilibrado. Muy desequilibrado. Vale. Pero bueno, como todo es trabajo y también que se dé a conocer, ¿sabes? Claro. Que como todo, la NESA yo creo que actúa muy bien y que tal. NESA, Vamos a empezar ahora a trabajar con NESA. Y son microcorrientes que también van a actuar sobre el SNA y pues sobre todo un poco lo mismo. Pero ya te digo, es que no hay un perfil de a ti te hago esto. No, tú tienes que saber que igual lo que te decía, una tendinopatía crónica, igual el problema no está solo en el tendón, igual el metabolismo, el tal, o igual has tomado levofloxacino porque has tenido una infección respiratoria y eso ha sido lo que me ha provocado esta tendinopatía, ¿vale? Pues un poco lo mismo, entrevista clínica, las preguntas, lo que siempre insistías un poco en el curso, ¿sabes? Claro. Sí, al final, ese tipo de tendinopatía o cualquier tipo de problema no tiene por qué ser algo biomecánico siempre. Justo. Claro, porque al final en el cuerpo hay muchos estímulos mecánicos, químicos, hay estímulos térmicos, hay de todo tipo. ¿Sabes? Entonces, claro, todo eso influye. Y hay que ver por qué ha venido cada cosa, de ahí la buena valoración. Así es. Claro, entonces cuando a ti te viene cualquier tipo de paciente, siempre mira esa parte, siempre del sistema nervioso. Vale. No lo miro con todos los pacientes. Diría que empiezo con una fisio más tradicional o más un poco nuestra manera de trabajar, con terapia manual, si necesitamos alguna máquina, alguna cosa. Y bueno, a medida también que vas andando un poco y viendo un poco su evolución y su tal, pues también intentas meter algo de SNA, por lo menos enseñarle ejercicios, cambiar un poco, pues si tiene estreñimiento, pues que cambien, ir mejorando un poco su salud general también, para abordarlo desde otra perspectiva, pero intentar abordarlo también. Claro, es como allanar el terreno para que sea más fácil que reciba efectivamente. Qué guay. Claro, porque vosotros trabajáis con todo tipo de tratamientos, aparte de esto. También hacéis ejercicios, hacéis terapia manual, tú pinchas menos, pero Juan sí yo pincho menos. Más. Sí. Y ese tipo de abordaje es lo que vosotros estáis viendo, pues que tiene mejor resultado, un abordaje integral. Claro, porque al final tú lees mucho, estudias mucho, y es verdad que hay muchas veces que todo quieren basarlo en evidencia científica. Pero claro, hay una evidencia que todavía no se ha demostrado, que todavía no se ha estudiado. Tienen evidencia científica, ¿eh? El SNA tiene evidencia científica también. Sí. A lo que yo me refiero es que muchas técnicas de las que utilizamos nosotros, como que no tienen todavía evidencia científica, pero porque no se han estudiado todavía. Por supuesto. Entonces muchas veces ahí manda también la parte clínica y el confiar también en lo que hacemos, en nuestra intuición un poco dentro de lo que puede funcionar de verdad. Pero sí que utilizar ciertas técnicas que a lo mejor no ha dado tiempo a que se demuestren, ¿no? Entonces, aquí realmente la parte clínica, la experiencia clínica, influye mucho en los resultados que tengas. Y tú tienes mucha experiencia clínica. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución desde que tú empezaste hasta ahora? ¿Cómo ha sido esa evolución en los tratamientos que tú tenías? Porque tú supongo que antes hacías fisioterapia más tradicional, más normal. Yo mi primer trabajo de fisioterapia fue un trabajo con compañías médicas. Que ahí conociste a Óscar. Ahí conocimos a Óscar, que estaba operado de hombro. Óscar ya llevábamos un tiempo trabajando. Óscar pero yo, era una persona que trabajaba con nosotros. Yo, por ejemplo, recuerdo, no saber trabajar. Que dabas el ultrasonido, ponías la magneto que no sabemos si funcionaba, el tal, ¿me entiendes? Tenías 15 minutos para cada paciente y teníamos muchos hombros operados y dijimos, hay que estudiar hombro. Íbamos hombro, punción seca, claro, estudiar punción seca hace 17 años la gente no hacía punción seca. Claro. ¿Qué es lo bueno? Que pudimos usarlo, ibas al curso y tenías pacientes para practicar, muchos pacientes. ¿Ganábamos poco? Sí, pero yo quería aprender fisioterapia, ¿sabes? Y yo tenía mi título, pero nos faltaba teníamos los pacientes, pues eso, y empezar. Yo me acuerdo que el primer curso que hicimos fue de hombro. Qué guay. Con Palomeque, que no sé si lo conoces. Sí, de la escuela de osteopatía, ¿no? Sí. Y muy bien, y bueno, y empezamos por rodilla, cadera, pues un poco tal. Luego hicimos un máster de un experto en la Rey Juan Carlos con César Fernández de las Peñas, Jaime Salomi, un poco el equipo de
de punción con terapia manual y, bueno, abordando todo, ¿sabes? Desde cervicales altas, todo tal, pues era un año y ya estaba muy bien. Fue la primera edición y espectacular. O sea, aprender muchas cosas. Y luego, bueno, pues has ido cogiendo camino, miofascial, he leído, he hecho tal. O sea, cursos de formación, podríamos empapelar la clínica y no es de sobrada, ¿sabes? O sea, tengo sobres y sobres y sobres de formaciones, ¿sabes? Pero sí viene bien recordar, hacer un refresco. Lo que yo estudié hace 15 años, ahora también ha cambiado. Hay que estudiar nuevas técnicas. Las técnicas quirúrgicas también han cambiado. Claro. Tenemos que volver a estudiar cosas. O sea, lo que yo hacía hace unos años no es lo que se hace ahora en un ligamento cruzado. Que bueno, hay cosas que no cambian, pero sí cambia un poco el abordaje o cómo han unido o cómo han tal. Pues eso, un poco. O sea, seguir reciclándote en todo. Claro. En todo. Claro, es que eso es súper importante porque Sí. si te quedas nada más que es lo que aprendiste. Además, yo salí hace 9 años, 10 años ya prácticamente. Vale. Y cuando yo salí, ahora ha cambiado la cosa. Muchísimo. La neuromodulación, la invasiva y tal. O sea, es brutal, pero no todo es invasiva, claro. Alejandro. Es que, o sea, ni todo el paciente se va a dejar pinchar. Ni todo ejercicio. Claro, que claro, está como justo, muy de moda, claro. Justo, ¿sabes? O sea, al final yo creo que tú tienes que dar un poco el equilibrio y ver qué es lo que tienes que dar o establecer tus tal, o sea, ver... Oye, yo tengo a esta persona, el otro día le hice esto, tal, vale, pues yo voy a programar, le voy a preguntar cómo está, le voy a valorar y voy a programar o voy a tener opciones de cómo va a ser mi segunda sesión, que eso también hay que prepararlo y hay que pensarlo, no sale solo, ¿sabes? O sea, la gente se piensa que yo llego aquí, te doy un masajito, ¿sabes? Yo lo hablo con mi hermano y... No, bueno, pero qué fácil, ¿no? Y ahí charlas un rato, claro, sí. Claro que como sí. un artista, pinta un cuadro ahí en 10 minutos, ¿sabes? Digo, pero ¿tú qué te piensas, sabes? Ya ves tú, sí, que esto sí, no sí. es ahí, espera, ¿sabes? Que adivino la lotería, ¿sabes? Ya ves ¿Me tú. entiendes? O sea, y que bueno, que yo creo que lo más importante es que ser humildes, que no somos los mejores, que tenemos muchísimo que aprender, reciclarnos, seguir estudiando, no tener miedo a derivar a un compañero, pero a tu compañero de la clínica Claro. o a otro profesional de la salud de fuera, ¿sabes? Aquí O a otro disculpa, oficio, ¿sabes? claro. Aquí es verdad que dice es importante ser humildes, pero no es, lo que hay que tener cuidado es de no bajar nuestra autoestima. Sí, bueno, ser por supuesto, humildes, claro. por supuesto. Porque aquí es muy Sí, importante que sí. dentro del mundo de la sanidad, dentro del oficio, es verdad que pensamos que la humildad es quedarnos por debajo de los demás. No, es tampoco, como no- bueno. Sí, pero es verdad que dentro del oficio, yo veo muchos oficios que son buenísimos, que no quieren mostrarse como son, Sí. pero porque tienen una autoestima baja por el motivo Bueno, que vergüenza, sea, o vergüenza, sí. Claro, pero claro, una cosa es eso, que está bien, y otra cosa es ser humilde, que seas bueno, que lo sepas y ya está, Y ya no está. pasa nada, claro. Pero no por decir lo bueno que no eres humilde o... Pero ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Que yo creo que igual el perfil de la gente que no nos exponemos tanto y tal, al final tú tienes esa recompensa con tus pacientes, que Claro, están bien, claro, ¿sabes? claro. Y que gracias a tu trabajo ya, a todo lo que, o sea, no solo el trabajo de consulta, sino tu trabajo fuera, tu trabajo de formación, lo que sabemos, los fines de semana estudiando en vez de estar de viaje en las Maldivas, ¿sabes? Toda esa inversión... que al final yo creo que lo más gratificante es que un paciente te diga, gracias, estoy fenomenal, Claro. ¿sabes? Es que es verdad, es que ahí, a ver, ahí tienes tu objetivo, Sí. es lo que tú quieres conseguir. Al final aquí depende de la vida que quieras vivir. Si eso es Totalmente, como todo. totalmente. Es que, claro, entonces Totalmente. Si tu objetivo y tu camino va dirigido hacia esa vida que quieres vivir, de puta madre. Si tú quieres estar trabajando 12 horas al día y es tu vida que Bien, quieres vivir, de puta tú tienes madre. tus objetivos y tus cosas, yo me voy a jubilar joven. Claro, ya está, sí, yo también, pero... Pero bueno, yo sé- cada uno tiene sus objetivos, Pero ¿sabes? te digo una cosa, tú no vas a parar. Además yo te conozco, que es que tienes Bueno, pero ese que quizás sí, fuego que dentro. quizás sí, Alejandro. O sea, yo creo que a veces también... Yo tengo amigos que quizás no eran muy buenos estudiantes en la carrera, ¿no? Bueno, les costó hacer la carrera más tiempo, más tal. Y bueno, pues tú cuando eres joven, pues les tienes aprecios como amigos, pero no te planteas, va a ser buen fisio, no va a ser buen fisio, va a ser tal. Un crack. O sea, socialmente, un crack. Da formaciones, es un crack. Pero ha tenido que parar porque se ha quemado mucho de controlar todo, de Sí, pues no, lo que pero hablamos, pero ¿sabes? No me refiero de que no Pero vas es- a parar de la fisioterapia. Me Ah, refiero bueno. que algo inventará. Que tú Bueno, vas a no estar lo en tu sé, casa no parada lo sé. O sea, así. la mente es inquieta, pero también podemos apagar igual han inventado el botón o algo, ¿sabes? No estaría mal, ¿eh? Pero bueno, supongo que cada persona somos de una manera también, ¿eh? Y bueno, pues eso, la mente inquieta, el estar ya pensando en pasado mañana, tengo no sé qué, tengo que hacer el tal. O sea, al final cada uno somos de una manera, que todo Claro. está bien, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, en el equipo de trabajo, creo que lo bonito es tener un poco algo de cada uno, ¿sabes? Diferente. Lo que uno le sobra, el otro que le falte, Que le falte, ¿sabes? claro. Y yo creo que ahí haces un buen tándem también.
Sí. Y bueno, lo que nos enseña es que hay que confiar en los equipos de trabajo, en tal, hacer bien las cosas, que yo creo que eso hay que insistir, que pese a que ganamos dinero con nuestro trabajo, no hay que engañar a los pacientes. Hombre, eso está clarísimo. O a los clientes o a lo que lo queráis llamar. No, pero vamos a ver, pero si es que al paciente tienes que darle lo mejor siempre, Sí. tienes que darle siempre tu 100%, eso está clarísimo. Y siempre que haga un buen trabajo, luego la recompensa va a ser mayor. Así es. Tanto por ti porque vas a estar tranquilo mentalmente, como tu paciente te va a decir, coño, gracias. Y hacerle entender el trabajo, o sea, hacerle partícipe, no que si hoy toca camilla y te voy a trabajar con Indiva para mejorar tu trofismo o tu microcirculación o tu movilidad, que no sea pasivo, que te tienes que hacer con tu tal. Cuéntame, ¿cómo te rompiste? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a querer escalar el Everest o qué quieres hacer? Claro. Porque no es el mismo objetivo para el que quiera escalar que para el que diga, tengo 90 años y yo lo que quiero es ir a comprar el periódico y no quiero nada más, ¿sabes? Claro. Que eso también se nos olvida, o sea, al final vamos un poco como máquinas, ¿sabes? Y es importante. Es que se nos olvida a veces que el paciente tiene su vida, que no estoy tratando una rodilla, un pie, no estoy tratando un hombro. Y eso pasa. Estoy tratando un paciente. Eso pasa. Claro. Igual que en el hospital, yo cuando trabajaba de enfermera, o sea, te apuntabas el número de habitación y te lo explicaban 1000 veces, pero es que al final, ¿sabes? Cambiabas de pacientes todos los días, era una locura. Bueno, pues aquí, por ejemplo, sí te sabes el nombre del paciente, ¿sabes? Le preguntas por su perro, le preguntas por su tal, que yo creo que todo ayuda, ¿sabes? Sí, claro. No, y también la motivación es diferente. Sí. Al final aquí es tu casa, estás Es con diferente, tus pacientes, y claro, y es de otra manera. Sí. En un hospital a lo mejor tienes muchos más pacientes, la motivación es otra. Es diferente, es Claro. diferente. Claro, En la claro. enfermería acompañas en muchos momentos, o sea, incluso en la muerte, que creo que es lo más complicado, o en enfermedades complicadas y tal, pero yo creo que la fisio haces una recuperación, o sea, es como devolverles, ¿sabes? A tal, darles ilusión, mejorar su calidad de vida, ¿sabes? No a todos les vamos a recuperar al 100% como estaban, pero bueno, también les vas a acompañar en todo eso, ¿sabes? Que Claro. yo creo que eso es bueno, o sea, ahora se habla de ir al psicólogo y de tal, pero bueno, aquí nos cuentan muchas cosas, ¿sabes? Claro, y es que pasa mucho tiempo con el paciente Sí, al final. sí. No es, a ver, la enfermería, yo no soy enfermero, pero sí Sí. que es verdad que la enfermería es una intervención que normalmente es un poco más corta. Sí, Y es más como- corta, más técnicas, más tal, que sí que acompañas en procesos dolorosos, en muerte, en diagnósticos, en cosas. Y Claro. también es duro, ¿eh? Sí, o sea, claro, como obvio. todo, como todo. Yo creo que también, pues eso, un poco lo que hablamos. Cada persona vale para unas cosas y cada uno tiene que saber un poco cuáles son sus cualidades. Como ser empresario, no todos valemos para ser empresarios, ni todos queremos ser empresarios. Al final son las prioridades de cada uno, es lo que habla. Sí. Y tú has montado aquí una empresa que funciona conforme tú quieres. Sí. Pero ¿qué pasa? Que tus prioridades, lo que tú quieres, a lo mejor cambian en algunos momentos. Sí, claro, Y seguramente. Claro, y justamente antes me contaba que en estos 3 años hay un cambio grande, Sí. al fin y al cabo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles han sido esos cambios? Porque tú antes estabas tú, estabas con Juan trabajando, ¿estabas más gente? No, solo empezamos Juan y yo como equipo y nunca me había planteado crecer. O sea, un poco lo que te decía, vamos a trabajar tanto y esto va a ser nuestra vida y nuestro tal. Y bueno, yo creo que cambiamos un poco con la pandemia también, ¿no? Pues fue el abordaje al mes y pico de cerrar, que volvimos a trabajar como al mes y pico así, y fue como el boom, no dábamos abasto, era un poco locura todo, ¿sabes? Ya. Toda la ansiedad generalizada, todo, mascarilla, nervioso autónomo, pantalla, fatal. Yo me acuerdo el primer día aquí que hice 2 pacientes y me dolían los brazos, no podía volver a casa, agujetas, digo, ¿qué me pasa? ¿Sabes? Horrible. Bueno, pues esa hipervigilancia, ¿no? De todo, no puedo respirar, qué he tocado, qué no sé qué, todo. O sea, al final estabas agotado, ¿sabes? Ya ves. Y eso es lo que les pasa a los pacientes. Alguien que tiene ese desequilibrio está agotado, está hipervigilante como con el COVID, me va a tocar el COVID. Pero es verdad, o sea, mucha gente se quedó un poco mal y estuvo jodida, ¿sabes? Sí. Pero porque no todos respondemos de la misma manera. El que le dio por el trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza, el que le dio por el miedo, el que rompió las relaciones sociales, el que se dedicó a emborracharse durante 2 meses en su casa, ¿sabes? Pero bueno, yo que sé, como un poco todo. Y yo creo que empezamos a hacer muchas formaciones de muchas cosas. Ahí conocí un poco el SNA durante la pandemia. Yo también había pasado por un proceso de enfermedad mío que tardó mucho en diagnosticarse y tal, que estuve con fiebre pues 9 meses o así. Hostia. Y no daban con lo que era y tal. Y bueno, pues creo que también vivirlo desde esa perspectiva, esa incertidumbre, ese tal, o sea, el entorno no te comprendía, ¿sabes? Sí, te acompañaba, pero al final yo me sentía juzgada, ¿sabes? Ya. Vamos a esto, no puedo. Pero no, ¿por qué? Pero eso está en tu cabeza, no, tengo fiebre. Y la respuesta médica era, bueno, pues no te tomes la temperatura. Ya, bueno, es que no es normal que tenga fiebre 9 meses. O sea, esto es fácil, tengo algo, ¿no? ¿Sabes? Aparte de fiebre, ¿sabes?
Y entonces ver cómo un desequilibrio pequeño de una infección te puede romper todo el sistema, ¿sabes? Ya ves. Y luego pues ves que, bueno, pues que tardas en recuperarte, que no es una herida que le ha dado puntos, ¿sabes? Claro. Y tardas mucho en recuperarte. Entonces yo creo que eso me hizo empatizar mucho y en buscar otras soluciones, ¿sabes? O sea, por supuesto, guiada desde la mano médica, pero buscando otras soluciones. Y lo encontré. Y entonces, pues también eso yo creo que me llamó mucho la atención, hizo un cambio de mentalidad, el ver que tú no eres el único, ¿sabes? Que hay gente igual o mucho mejor que tú. Y bueno, también yo creo que nos ha venido bien tener a alguien más en el equipo, crecer, continuar formándote en muchas cosas. Yo creo que profesionalmente para la fisioterapia fue el boom de un poco de la formación online, que nunca había llegado para nosotros. O sea, yo por lo menos lo que conocía eran los cursos de logos que necesitabas para los puntos de la seguridad social, ¿sabes? Que copiabas las respuestas a tus compañeros, ¿sabes? Pero, o sea, una formación de calidad y una formación que además, por un menor precio, tú poderlo hacer en tu tiempo libre, en tu tal, que no te exigía viajar, que no te exigía perder tu fin de semana y tal, para mí, vamos, ha sido un cambio. O sea, yo no sé el resto de la gente, pero para mí ha sido brutal. Mucho más cómodo, cada uno a su ritmo, ahondas en los temas que realmente te gustan más, ¿sabes? Claro, y te quedas solo con la parte que quieres, no pierdes el tiempo con alguna cosa que a lo mejor es muy generalista. Efectivamente, o cosas que tú igual ya tienes más trabajadas, o cosas que igual no te interesas porque no trabajas con ello. Y sobre todo el mayor cambio fue hacer el curso de marketing, el primer curso de marketing. O sea, tirar muchas cosas a la basura, hacer cosas que nunca hubiera hecho, en el de lectura productiva romper las hojas del libro, ¿sabes? Claro, eso es que además tú lo hiciste con nosotros, hiciste las dos. Sí, entonces, o sea, romper muchas cosas nuestras, o sea, tabús, cosas nuestras, que al final todos tenemos esos tabús, igual que el paciente tiene esa kinesiofobia y tiene esa hipervigilancia o esa expectativa. Es que me ha dicho mi vecino que mínimo 8 meses para caminar, no, que me voy a quedar en silla de ruedas. Pues nosotros igual, ¿cómo voy a romper una hoja? Se acaba el mundo. Ay, me he perdido el libro, me he gastado 20 euros y tal. Ya ves tú qué problema, perderte una hoja de un libro, ¿eh? Ya ves de 300, ya ves tú, ¿eh? Ya ves además tú. que ese ejercicio costó romper la hoja, Mucho. A unos más que a otros, sí. Pero que es una tontería, ¿sabes? Pero yo creo que al final es romper con cosas tuyas que llevas un poco arraigadas, ¿no? Y decir, pues adelante, ya está. O sea, y si hago esto, ¿por qué no voy a hacer otra cosa, no? Y no marcarte límites en ciertas cosas. Tampoco ser ahí súper cuadriculado de estos objetivos tienen que ser en un mes y tal, pero sí, pues eso, organizarte mejor, hacer mejor las cosas, que creo que todos tenemos cosas que mejorar, todos. Sí. Pero bueno, a mí me sirvió muchísimo y de ahí, bueno, pues luego, pues lo que te he dicho, un poco las formaciones online, leer mucho y cambiar mucho mi perspectiva, muchísimo. También yo creo que el hecho de la pandemia, de ver cómo podía estar el mundo y lo vulnerables que éramos, ¿no? Pues también interiormente yo creo que también fue un cambio, ¿no? Más tiempo también, porque al final teníamos menos vida social y quizás también dediqué más tiempo al estudio. Claro, y también a pensar un poco en qué querías hacer con tu vida y todo esto. Justo. ¿Y de qué manera te ayudó esta parte de empezar a formarte en marketing, en lectura rápida, en esos cambios de mentalidad? ¿De qué manera te ayudó a llegar a donde estás y en qué punto estás ahora con respecto a antes? Pues mira, la lectura rápida era algo que yo necesitaba porque necesitaba ser un poco más productiva, ¿no? O sea, un poco lo que hablábamos de ser ultra productivo, ¿no? Sí. Un poco tal. Y yo creo que eso es una pasada, o sea, poderte leer un libro en 1 hora y pico o en 2 horas o crear tu hábito de lectura, o sea, al final poderte leer millones de libros de todo lo que te interese, ¿sabes? Pues eso, profundizar en distintas cosas, en los temas que hablábamos de ventas, de neuroventas, de tal, que nunca había ahondado en ello. Sí que tenía algún libro, pero nunca le había puesto demasiado detalle o tal. Y me gusta mucho leer en esas cosas, ¿sabes? En el de ser tu propio jefe, el por qué, vendes o vendes. O sea, todas estas cosas, no solo de la fisioterapia, que creo que en eso todos conocemos más o menos un poco los autores que nos gustan, o los nuevos libros que hay o tal. Y luego el marketing... Quizás me falta lo de exponerme, que me cuesta muchísimo, pero creo que hoy ha sido una barrera gorda, aunque luego, aquí a Ana la engañaré o algo tal para que me retoque y eso, pero es la vergüenza exponerte, ¿sabes? Y también porque por mi tipo de trabajo, nuestro modelo de negocio, no necesito venderme en redes sociales, ¿vale? No tengo ni la web hecha porque tampoco me ha dado tiempo, ¿me entiendes? Que lo tengo que hacer, sí, por supuesto, pero no entra en mis objetivos de este trimestre, ¿sabes? Claro. Que si lo puedo acabar en el año, perfecto, ¿sabes? Pero bueno, ahí para el aniversario de los 6 años sería un buen objetivo, ¿sabes? Tener la web y eso.
quiero decir con esto que el marketing está bien y todos aprendemos, sobre todo a qué tipo de paciente quieres llegar, en qué podemos mejorar, qué tenemos que hacer, escuchar al paciente. También hay que dar, no todo es el win-win, no, es que a veces tienes que dar y luego recibes. Y no, es que no le regalo a un paciente un vendaje. ¿Qué más da un kinesio? Toma, te pongo 7. Que es que no pasa nada. Quiero decir que es que si tú no tienes clientes, tú también tienes que hacer eso, ¿sabes? Y que luego, hombre, yo entiendo, ¿sabes? Que tú tienes que valorar tu trabajo, tu formación, tu tiempo, tu tal. Pero que un cliente de siempre tú también quizás tienes que hacer una excepción. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo creo que no hay un método perfecto para hacer que la gente se quede contigo, ¿no? Claro. O para fidelizar al paciente, porque al final vendrá otro que algo le aporte o cambie algo en su vida o se cambie de domicilio, que por ejemplo cambiarse de domicilio es algo que la gente luego por cercanía cambia de fisioterapeuta, claro, ¿no? Pero siempre hablan bien de su fisioterapeuta. Yo por ejemplo tengo pacientes que me dicen, pues iba a donde no sé, pues donde fulanito, ahora está a 1 hora y media, ahora me he cambiado aquí, pues claro, he estado yendo donde él, pero es que ya, pues yo ya te he encontrado a ti y ya no te cambio porque ya no me quiero mudar. Bueno, pero hablan bien de él, ¿sabes? Y yo sé que si yo algo no le puedo dar solución, va a regresar a la persona un poco que tiene, claro, ¿sabes? Incluso si tú tienes un paciente que está allí donde ese hombre, sí, pues lo va a mandar a ese hombre. Justo, porque hablas bien de efectivamente, él. Claro. Efectivamente. Y yo creo que eso es lo bonito, que también entre nosotros intentemos darnos... Yo no trabajo suelo pélvico, ni es mi intención, ni quiero hacer nada de suelo pélvico. Claro. Entonces, porque yo doy cabida a otra serie de cosas. Bueno, pues tener a alguien de referencia y tú también derivarle cosas de suelo pélvico, a alguien en el que confías, en el que has hablado, o un odontólogo con el que sabes que trabaja bien, o un podólogo, eso nos habláis en marketing. Nosotros es que ya lo hacíamos, claro, pero es verdad que cuando tú quizás empiezas el negocio estás mucho más perdido en muchas cosas, no sabes un poco cómo hacerlo o como tal. A mí me ayudó mucho a cambiar la mentalidad en cuanto a delegar, ¿vale? Que bueno, que eso todavía me cuesta un montón, sí, creo que soy yo la única que lo hago bien, nunca me dejo nada y ayer no hice la caja. Hostia. Ayer no hice la caja, hostia, pero no pasa nada, he dormido y todo, He dormido y todo. Ah, bueno, mira, sí, tranquila, ¿no? Pero bueno, que eso es mi manera de ser, ¿sabes? O sea, mi perfección, mi tal, y yo también me equivoco, todos nos equivocamos, ¿sabes? Y bueno, al final yo creo que también uno tiene que aprender a que hay cosas que puedes ir dejando que hagan otros y tú respirando, ¿sabes? Claro, y de hecho y eso lo es importante. Tía, sí, bueno, bastante porque sí, me estaba comentando tener una antes, tarde libre. Claro, es que ¿cuánto tiempo llevas trabajando así a foco todos los días, mogollón, toda hora? Mogollón, pues 20 años. Por ahí, porque siempre tenía pluriempleo, o sea que 20 años. ¿Y desde cuándo te has quitado esa tarde? Pues llevo quitándome la tarde desde septiembre. No entera, a partir de ahora entera. Hay días que sí que la he tenido quitada entera y hay días que no. Pero a partir de ya, desde enero, ya me la quito. ¿Pero ya es definitivo? ¿Ya te sí, ya definitivo, tarde? Sí, está cerrado. Hecho, está cerrado, sí, cerrado, sí. cerrado, súper cerrado. Llevado, Sí, está de verdad, está. Qué bien. Pero bueno, pues al final también necesitas tú estar bien para curar al resto, para ayudar al resto. Si tú no estás bien y tú no tienes salud y estás agotado, tampoco puedes responder igual, ¿sabes? Claro. ¿Por qué voy a estudiar inglés? Porque desconecto, ¿sabes? Claro. Tal cual, no me acuerdo de nada de inglés, voy de viaje y digo, menuda inútil, ¿sabes? Voy a leer un libro en inglés y digo, madre mía, 7 días aquí para leer 17 hojas, ¿sabes? Bueno, pues es una manera de no pensar en la fisioterapia, de cada uno tener pues el deporte, el yoga, cada uno tiene sus cosas, su despeje mental también. Claro, no, sí, al final ese tipo de cosas son las que te van a ayudar a que estés con la mente centrada, sí, estés tranquila. Mucho más. Claro, y ese problema, entre comillas, de estar toda la vida trabajando a todas horas, es algo que hace que no estés tranquila, que no estés bien del todo. Sí. Y este cambio de quitarte las tardes, bien, esa tarde, ¿qué tal? Bien, súper bien. Y tener más vacaciones. O sea, cogerme la primera semana de enero, hacer bien la facturación y tal, y disfrutar de la familia y no sentirte culpable, pues es importante también. Ya ves. Sí, irme viernes por la tarde, acabar a mediodía y irme una vez al mes a estar con la familia en Burgos, pues cosas que antes no hacía. Te sientes culpable, te piensas, es que tal, no, es que necesito estar bien, ¿sabes? Claro, y ese cambio de chip es súper importante, tío. Y bueno, pues al final quizás lo que hago es apretarme más la agenda el resto de los días y a costa de luego disfruto, ¿sabes? Y está bien. Es vivir la vida que quieres vivir. Sí, justo, que es que eso es lo principal, ¿eh? Claro. Y lo que te llega en cada momento, que creo que cada uno estamos en un momento diferente. Por eso te decía, en una formación, en tal, ¿qué te parece? O sea, yo creo que de todo aprendemos, de todo,
de todo, o sea, del que tenemos al lado aprendemos. Oye, ¿qué programa de gestión usas? Oye, ¿qué zapatillas más chulas? Bueno, las super zapatillas. O sea, Juan como loco con las zapatillas, un montón de pacientes como loco con las zapatillas, y yo dije, ¿eso? ¿Pero quién se va a comprar eso? Qué incómodo, ¿qué tal? Bueno, pues también hay que probar las cosas, ¿sabes? Como Claro. todo, y todos aprendemos de todo. Oye, ¿dónde compras las gomas? Oye, ¿dónde compras el no sé qué? Todos los detalles. Lo que pasa que yo creo que un poco... el humano, ¿no? La especie humana es como, no te voy a decir mi secreto porque luego me quedo sin trabajo, ¿no? Pero que no pasa nada, porque te compres el perchero igual o porque, ¿qué más da? ¿Sabes? Sí. ¿Me entiendes? Sí, de lo que se basa es de compartir, tía, es compartir lo que tienes y tú Sobre tienes todo. algo que aportar, otra persona Eso también es. tiene que aportar. Y compartir conocimientos, compartir experiencias, y eso es un poco lo que es nuestro trabajo. Claro, tía. Así es. Claro, y además en todos estos años pues habrás visto muchas cosas. Sí. Habrás visto muchas cosas, como dices, estás formado en un montón de temáticas y lo que a mí me gustaría saber es cómo ha evolucionado, porque tú dices que te formaste desde el principio en Sí. muchas cosas, Sí. mucho. ¿Cómo ha evolucionado la formación o la forma de entender el cuerpo? Imagínate, pues yo que sé, has dicho que te formaste en rodillas y ahora otra vez te has formado en rodillas. Sí. En pie supongo que en algún momento te formarías. En pie no y me ahora- había formado como tal. O sea, Vale. sí dentro de formaciones y tal, o sea, seminarios sueltos de fines de semana y tal, pero creo que tan a fondo, no. Vale. O sea, he adentrado mucho más estudio en pie y tobillo. Ahora con la formación, Sí, la mucho formación más, avanzada en pie y tobillo. mucho más. Ujú. Hacer mucho más hincapié a los ejercicios, muchísimo más a los ejercicios, a trabajar en el suelo, que es el mecanismo lesional, pues Claro. eso. Y eso es un poco lo que te faltaba. Claro. A mí por lo menos, es un poco lo que quizás debería de haber hecho antes. Sí que les ponía en el suelo y tal, pero quizás durante un tiempo dábamos mucha importancia a la propiocepción, ¿no? Sí. Que creo que es un poco ahora el debate, ¿no? Y todavía la prescripción médica, propiocepción, pero vamos a ver, Joder. ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero bueno, como todo. Yo, para mí, de todo creo que tenemos que sacar algo positivo. De todo. Y de cualquier formación, ¿eh? O sea, a veces dices, no, bueno, no es el mejor profesor, o sí, porque un poco, pues la gente mira un poco el currículum o los superprofesores, un poco, pues eso, que tienen mucha más edad que nosotros o tal. Bueno, quizás tienen menos experiencia clínica que nosotros, porque se han dedicado más a la formación y no se han dedicado tanto a lo que es la clínica en sí, ¿sabes? Al final, bueno, pues un poco lo que seguimos hablando, un poco dándole vueltas. ¿Qué necesito? ¿Qué veo? ¿Muchos pies? Pues vamos a darle a los pies. ¿Veo juanetes y veo juanetes operados? Perfecto, y sé abordarlos. Y no tengo ningún problema. Y antes venía un juanete y es que me escondía detrás de la puerta. O se lo endosaba en la agenda esto, ¿sabes? Hostia. Porque digo, yo no quiero un juanete aquí en mi vida. Pues todo, como todo, tratar un vértigo es fácil. Si sabes tratarlo, es fácil. Si es que eso es. Si tú Claro. sabes tratarlo, es fácil. El problema es cuando no sabes. Claro. Y haces todos los días el mismo estímulo al pie, al tobillo, al hombro. Pues eso, cuantas más herramientas y saber lo que estás haciendo es lo más importante. Qué guay. ¿Y qué es lo que destaca de la formación de pie y tobillo, de la formación avanzada? ¿Qué es lo que ves tú que te ha aportado más? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? No sé, cuéntame. Mucho más segura, mucho más claras las ideas y lo que te digo, sobre todo trabajar en el suelo. Trabajar en el suelo. Y no tener a veces ese miedo, este edema óseo que no va, este no sé qué. No, o sea, ya tienes un cribaje y una experiencia que es decir, adelante, mira, esto es así, vamos a ir por esta evolución, vamos ahí. No te preocupes que vas a llegar al partido, ¿no? Tal. Y es así. Y bueno, pues la formación presencial de pie y tobillo estuvo muy muy bien, éramos un grupo pequeño, también sobre todo pensar y trabajar mucho los ejercicios, las cosas que al final te sale un poco solo trabajándolo en grupo, pero luego de eso te acuerdas, ¿sabes? Y lo pones en práctica con los pacientes de distintas maneras, con distintas herramientas. Claro. Bien. Qué Y bueno, bien. pues siempre lo mismo, conocer gente, aportarnos todo lo que tenemos entre todos y lo pasamos muy bien también. Qué guay. Sí, Sí. al final es ese compartir, lo que Sí. hablamos. Al final es Eso compartir, es. es apoyar un montón un montón de conocimiento. Y es verdad que también en el grupo, no sé si tú estás dentro del grupo, yo creo que sí, está en todos los grupos. Sí, pero bueno, a veces no hago mucho caso, ¿eh? Claro, claro. Pues ahí en los grupos al final lo que hacemos es compartir cada uno su forma Sí, de trabajar. sí. Y hay podólogos, hay fisios y es verdad que el trabajo multidisciplinar es muy potente. Sí, claro. De hecho, ayer justamente estábamos con un podólogo que también es de la formación precisamente Vale. y comentaba un poco la forma de trabajar que tenía. Porque era una forma de trabajar un poco diferente. Vale. Él no es un podólogo que solo trabaje de manera pasiva, que Ujú. está cambiando todo Vale. bastante, ¿vale? Y este trabaja mucho de manera activa. Vale. Al igual que los fisios antes no sabemos nada de tobillo y de pie, Ya, y ahora ya. estamos sabiendo, pues igual.
Entonces, cuando hablaba con él comentaba cosas que a lo mejor un fisio no sabe tratar. Por ejemplo, él trata con terapia neural, Sí. que es este tipo de tratamiento que es químico y tal. Sí. Y eso ayuda un montón en el tema de dolor. Y luego él también hacía neurodinámica, hacía... Sí, claro, porque se ha formado. Porque se ha formado. Claro. Entonces, claro, de lo que se trata aquí es de coger el conocimiento de todo el mundo y hacer lo tuyo. Y en este caso tú trabajas también con podólogos, con algún podólogo. Sí, tenemos podólogos con los que confiamos, sabemos un poco sus maneras de trabajar y tal, y bueno, pues o nosotros les derivamos o a veces ella nos deriva. Pues hoy ha empezado una señora que me había derivado, pues operada ahí de unos dedos en garra. Ayer empezó otra señora con un juanete también derivada por el podólogo. Oye, hay que trabajar la inflamación, hay que coger fuerza en la musculatura, tal. Claro. Y bueno, pues nos reunimos. Oye, mira, yo trabajo así, yo trabajo así. Y es verdad que a raíz de lo del pie y tobillo nos tomamos un café, hablamos un poco pues cómo había cambiado, cómo queríamos enfocar un poco nuestros tratamientos, cómo íbamos a trabajar. También tener las ondas de choque también nos ayudó hace años, ¿vale? Sí. Y bueno, en las fascitis plantares también, que para todos antes era un coñazo la fascitis plantar, el tal, ¿vale? Pues eso, la eterna discusión de todo, de lo mismo, ¿sabes? Sí. Cuantas más herramientas, pues más y mejor, ¿sabes? Claro, tal cual. Un Ferrari llega antes, seguro, a Jaén, ¿no? Eso ¿sabes? Pues eso, gasolina. ¿sabes? Justo, Sí. Pues eso. Qué guay. Y cuando trabajas con algún profesional que no es fisio, ¿siempre te reúnes con él para contarle un poco cómo trabaja? Bueno, hablamos, sí. O sea, un poco una entrevista para hablar un poco cómo trabajamos o como tal, o ver los centros de trabajo tal, yo creo que es importante. Y también conocernos y tener la confianza, oye, pues para mandarte un audio, hablar sobre ese paciente, quizás no hacerlo tan serio y tan formal, escribiendo una nota o una valoración o tal, pero que si no tengo confianza con ese profesional lo hago. Y con traumas también, con los que conozco también, oye, sospecho de esto, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es lo fundamental, ¿sabes? Claro. Y bueno, pensando sobre todo en el beneficio del paciente siempre. Claro. Y sin querer pisar terreno al otro profesional, ¿sabes? Sino lo que hablamos, unir y ver distintas maneras de trabajar. Y un poco lo que decíamos, que es que esto es trabajo de todos, lo que decía el doctor Carrillo, ¿sabes? Sí. Que un poco parece que es que yo opero el pie y el tobillo y ya está, ¿no? Esto es un porcentaje, ¿cuánto es? Un 50%, pero es que luego hay más trabajo. ¿Qué trabajo hay? El fisio, el podólogo, el psicólogo, el entrenador, todo lo que hay, volver al trauma, ¿sabes? Sí. Eso es. Sí, tal cual, ese tipo de trabajo es que es fundamental, es lo que va a hacer que el paciente se recupere en realidad. Así es. Ya ves. Y si pudieras darle un consejo a un fisio que... Vamos a hacer dos consejos, ¿vale? Un fisio que está empezando, ¿vale? Quiere ser muy bueno, quiere tener, en algún momento, quiere tener su clínica, pero quiere ser bueno sobre todo trabajando con pacientes. ¿Qué consejo le daría a esta persona? Pues sobre todo, tampoco volverse muy loco al principio con muchas formaciones, porque creo que necesitas un tiempo para integrarlo dentro, todo ese conocimiento y demás. Poco a poco. Yo empezaría así algo fundamental con terapia manual, algo global con terapia manual, sobre todo para tener herramientas y tener técnicas. Y poco a poco ir viendo a qué tipo de fisioterapia te quieres dedicar, ¿sabes? Pues quieras hacer suelo pélvico o quieras hacer, pues eso, una fisioterapia más musculoesquelética o más deportiva o más de trauma, o quiero hacer fisioterapia vestibular o quiero hacer respiratorio, pero un poco en base después de eso, qué camino elegir, ¿no? O qué queremos hacer. Porque hay gente que dice, yo solo quiero hacer deportiva. Bueno, pues haz terapia manual y luego hazte algo de deportiva y luego vas viendo un poco, oye, pues me quiero especializar muchísimo en rodillas porque me quiero dedicar a fútbol y solo me voy a dedicar a fútbol. Pero eso no te llega de primeras porque necesitas un crecimiento y un tal y necesitemos saber muchas cosas, ¿sabes? Yo quizás sí que creo que nos falta mucha especialización, o sea, y creernos que somos especialistas, porque hay gente, pero ¿tú eres especialista de algo? Sí, claro, de fisioterapia, de lo que yo me dedico. No, bueno, como no haces suelo pélvico, no, claro, es que si hago todo, ¿de qué soy especialista? Claro. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces yo no abruñar mucho la cabeza con 10.000 formaciones, sino ir viendo objetivos. Vale, cojo terapia manual y practicar mucho. O sea, que por empezar en un sitio con compañías médicas teniendo unos sueldos bajos, no pasa nada. O sea, estás formándote. Y si tú puedes practicar, mucho mejor. Claro. Es que lo que necesitas es practicar lo que estás estudiando. Además que es verdad que las condiciones de la fisioterapia ahora mismo no son las mejores, no, pero es verdad que hay mucho tampoco trabajo. Lo eran, antes tampoco lo eran, claro, eso... Antes tampoco lo eran, Alejandro. Lo que pasa que quizás teníamos
otros valores y otras cosas, ¿sabes? Claro. Yo para mí, el crecimiento, como digo, tienes que empezar barriendo. Y es así. Sí. Y es así. Sí, sí, tal cual. Y además, no es solo en el crecimiento tienes que empezar barriendo. Es que cuando ya has crecido, a lo mejor tienes que barrer. Sí, claro. El otro día me Y puse- te toca barrer. el otro día me Claro. puse a dar flyers en la Claro. carrera como si Sí, fuera un claro. loco, ¿sabes? Bueno, pero normal y no pasa Claro. nada. Pero si es que... Y quizás es lo que más te cuesta, porque estás más desacostumbrado a hacerlo y demás, ¿sabes? Claro, claro, Sí. claro. Y justamente la siguiente pregunta va sobre esos fisios que a lo mejor ya llevan más tiempo, porque este es para un fisio que acaba de empezar, un fisio que lleva mucho tiempo, que a lo mejor no sabe hacia dónde dirigir su centro. ¿Qué consejo le daría a esa persona que a lo mejor está un poco perdida y no sabe si realmente quiere seguir en la línea que está, si no quiere seguir, porque no se siente cómodo, no se siente cómoda en dónde está y quiere hacer un cambio? ¿Qué consejo le daría a esa persona? Pues realmente preguntarse si quiere tener empresa y si realmente es lo que le gusta, que yo creo que es un poco lo que le pasa a la gente que monta la empresa pensando que se va a hacer multimillonario y viene todo solo y bueno, hay que tener claro lo que quieres hacer. O sea, lo de al quinto año cuántas empresas fracasan, cuántas Oh. tal, pues era creo que un 80 y tantos o algo así, Es ¿no? el segundo. El Segundo, segundo, 80 y bueno, pico, vale, sí. pues eso, el quinto también es una barbaridad de las Sí. que quedan, ¿no? O sea, al final tú tienes que tener claras las cosas. Yo no vengo a disgusto a trabajar, ¿sabes? O sea, creo que la actitud personal también es importante. O sea, si tú te levantas por la mañana, es lunes, otra vez a la clínica, a ver qué tengo, o 7 rodillas, no sé qué. No, o sea, yo vengo contenta a trabajar. O sea, también me voy contentísima cuando me voy de viaje. Y obviamente seguro que más, porque tienes otro tipo de estímulos. Claro. Pero tú al final tienes que tener claro lo que quieres hacer. Lo primero, ¿quieres seguir con tu empresa? ¿Por qué tanta gente está cerrando clínicas de fisioterapia? Eso es lo que nos tenemos que plantear. Es que quizás tu objetivo ha cambiado. Claro. Y es así. Igual tú, por ejemplo, he sido madre y yo ya no quiero dirigir mi clínica. Y me quiero ir de la clínica. Y es más, quiero vender la clínica y no quiero trabajar. Bueno, pero es que tú tienes que tener claro lo que quieres hacer. Y eso yo creo que es lo más importante. O sea, sentarte contigo mismo, tomarte un café tú solo contigo mismo y decir, ¿qué quiero hacer? O sea, igual quiero ser yo el empleado ahora y valorar desde otros puntos de vista y no complicarme la vida. O no todo el mundo vale para llevar una empresa o coger un socio. Coge a la persona igual que tienes trabajando y dile, métete conmigo y sé mi socio, necesito un empujón aquí, ¿sabes? Hay gente que le faltan pacientes, yo digo, pues a mí me parece difícil, ¿sabes? Porque digo, no sé, ¿sabes? Claro. Porque a mí no me ha pasado, pero tampoco sé la solución, ¿sabes? O sea, en un pueblo puedes tener clientes, en una gran ciudad, en un tal, quizás hay que ver qué está fallando, ¿sabes? ¿Me Claro. entiendes? Sí, más importante el que hagan ese trabajo de introspección para ver qué ocurre, ¿no? Qué guay, tía, qué guay. Oye, pues ha sido un placer hacer Igualmente. esta charla contigo. Vale. Lo que me gustaría es que comentes un poco tu Instagram, por si te quieren buscar en algún momento. Vale. Que lo diga, era respaldare.fisioterapia, Sí. ¿no? Respaldare.fisioterapia. Que vamos a empezar a ser súper activos en redes sociales. Claro, tío, hombre, después de este podcast sí, ya. hombre, ya ves, súper activos. Hombre. Seguro. Seguro que sí, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Oye, que muchas gracias, Rebeca, Vale, de verdad. encantada. Muchas gracias por haber estado aquí, que yo estoy seguro de que mucha gente ha salido inspirada de todo esto, de que cuentes un poco cómo trabajáis, la evolución que habéis tenido. Y tía, que mil gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias por escucharnos.